Hola a todos. Me alegra mucho volver a encontrarme con ustedes en este pequeño pero profundo viaje de mi vida. Les deseo un día lleno de amor, paz y felicidad. Los últimos días en el sur para mí fueron como una prueba del destino. Caminé, busqué y mantuve la esperanza, pero finalmente tuve que regresar sin poder encontrar mi querida motocicleta. Tal vez para muchos una moto es solo un medio de transporte. Pero para mí era una compañera de vida, testigo de mis recuerdos errantes y una parte de mi juventud. Perderla me dejó un vacío inmenso. Sin embargo, la vida siempre tiene su propia justicia. Cuando pierdes algo, recibirás otra cosa valiosa si tu corazón aún conserva la sinceridad. Y este viaje me dio justamente eso, la oportunidad de hacer algo con sentido. Visitar la tumba del padre de Huyen en su lugar. En medio de un cementerio silencioso frente a una tumba humilde, sentí la voz del corazón de Huyen, una joven llena de amor, pero marcada por la dureza de la vida. Al encender un incienso en nombre de ella, mis ojos se humedecieron sin querer. A veces un gesto pequeño también puede calentar un alma. Hoy preparo nuevamente mi mochila para regresar al norte, donde Huyen y la pequeña Maya me están esperando. No esperan a un héroe solo, esperan a un amigo. Quizá el destino quiso que nos encontráramos para continuar escribiendo esta historia, no con lágrimas, sino con esperanza. Gracias a todos los que siguen acompañándome. Este viaje no ha terminado, apenas está comenzando. Seguimos caminando juntos. El tren nocturno silbaba mientras atravesaba los campos oscuros. Apoyé la cabeza en la ventana fría, mirando mi reflejo borroso entre las luces que pasaban como estrellas fugaces. Este viaje de regreso al norte debería haber sido ligero, pero mi corazón pesaba como si llevara piedras dentro. La misma mochila vieja, los mismos zapatos gastados. Pero faltaba algo: mi motocicleta, la compañera de tantos caminos, no estaba conmigo. Apreté el boleto entre mis dedos ásperos, escuchando el latido de mi pecho marcando un ritmo seco. Tal vez las cosas que perdemos son las que más nos enseñan a crecer, aunque duelan. Cuando llegué a casa, las risas me recibieron desde la entrada. Huyen y Maya estaban sentadas en el porche, una taza de té humeante sobre la mesa, un caramelo de maní partido en dos, la luz del atardecer cayendo sobre sus cabellos negros. La moto que el tío Ye está a punto de traer de vuelta. Aún resonaban sus palabras en el aire cuando aparecí en el umbral. Huyen giró al verme. Su mirada se detuvo un instante, luego buscó alrededor como si intentara encontrar algo. No vio la moto. La sonrisa en su rostro se congeló levemente. ¿Y la moto? ¿No la trajiste? ¿Estás muy cansado del viaje?, me preguntó con voz suave, cuidadosa. «El tío Ye ha vuelto», gritó Maya corriendo hacia mí con alegría infantil. Me agaché y le acaricié la cabeza tratando de sonreír. Pero en mi garganta se apretaba un nudo. Me senté en el escalón de la entrada, dejé mi mochila en el suelo y suspiré como si al hacerlo soltara parte del peso que cargaba. Para que entiendan, dije despacio, tengo que empezar desde el principio. Conté cómo había llegado al sur siguiendo una pista que parecía confiable. Un hombre me llamó por teléfono con una voz ronca y segura. «Tenemos tu moto. Si quieres recuperarla, trae dinero a esta dirección». Y yo quise creerle. Cuando uno quiere creer, todo parece lógico. Pero al llegar al lugar indicado, algo dentro de mí se encendió como una alarma. Miradas sospechosas, cigarrillos encendidos en la sombra, silencios que cortaban el aire. Pedí ver documentos, se rieron. Retrocedí 2 pasos, miré alrededor. Y me fui directo a una estación de policía. Y allí la verdad cayó como un martillo. No había ninguna moto registrada con mis datos.
Las llamadas eran de una banda de estafadores y yo había estado muy cerca del peligro sin darme cuenta. Tuve suerte, dije mirando al suelo, suerte de no haber caído en la trampa. Suerte de seguir vivo. Pero igual duele. Huyen ya estaba sentada a mi lado. Puso una mano suave sobre mi rodilla como si quisiera anclarme al presente y no dejarme caer otra vez en la impotencia de ese momento. ¿Y después qué pasó?, preguntó con calma. La policía me dijo que no volviera allí, que no intentara negociar con criminales. Que una moto no vale una vida. Tragué saliva y sonreí con amargura. Y tenían razón. Solo me quedó aceptar que hay cosas que ya no regresan. Huyen sostuvo mi mirada. No había reproche en sus ojos, solo una comprensión cálida que yo no esperaba. Lo importante es que volviste sano y salvo, dijo despacio. 5 palabras. Y de repente sentí que todo ese peso en mi pecho se aflojaba un poco. Maya me ofreció tímidamente su caramelo de maní. «Toma, tío, para que no estés triste», dijo con su vocecita. Nos quedamos los 3 sentados en el porche. Yo seguía hablando. Les conté cómo había dudado, cómo casi me dejé llevar por la rabia y el deseo de recuperar lo perdido a toda costa. Les conté cómo el oficial de guardia en la comisaría me habló con serenidad, enseñándome una verdad sencilla: a veces hay que saber soltar para proteger lo que realmente importa. Y también confesé algo más, que mientras caminaba de regreso pasé frente a un viejo taller mecánico. El sonido de una llave inglesa golpeando metal me detuvo. Vi cómo reparaban una moto similar a la mía. Y en ese momento comprendí, no era la moto lo que yo buscaba. Era lo que representaba juventud, libertad, recuerdos. Pero los recuerdos no están en el metal, están en uno mismo. Huyen asintió como si entendiera incluso lo que yo no decía. «No te castigues más», me dijo. «Lo que hiciste fue lo correcto». La noche cayó sobre el pueblo. Encendí la luz del porche y una calidez dorada envolvió el silencio entre nosotros. Pensé en mañana. Tal vez pediría de vuelta la vieja placa de la moto solo para colgarla en la pared. No para vivir del pasado, sino para recordar el camino recorrido. Entramos a cenar, dijo Huyen con una mirada tranquila. Sí, respondí. Y después sigues contando, gritó Maya sonriendo. Me levanté. Y lo supe, aunque regresé con las manos vacías, no volví derrotado. Hay pérdidas que enseñan, viajes que transforman. Y personas que hacen que todo valga la pena. Mañana empezaríamos de nuevo. Me quedé sentado un buen rato escuchando el viento colarse entre las hojas del patio y sintiendo cómo mi corazón por fin latía más tranquilo después de tantos días turbulentos. Huyen seguía a mi lado callada como si todavía esperara algo. La miré y dije en voz baja: «Aún hay algo más, algo que no te he contado». Huyen levantó la mirada sorprendida. Saqué una pequeña caja de mi mochila, la abrí y dentro había un manojo de varillas de incienso atadas con una goma envejecida por el humo. Ella no entendía todavía, pero pude ver en sus ojos cómo empezaba a presentir algo. Fui a visitar la tumba de tu padre. En ese momento, el mundo pareció quedarse en silencio. Le conté todo despacio pero con claridad, como si cada detalle siguiera vivo en mi memoria. Ese día de pie ante su tumba fría en la ladera de la montaña, no supe qué decir al principio, pero pensé que quizá él te había estado observando desde algún lugar, aunque tú nunca lo supieras. Le hablé de los pinos viejos que se mecían con el viento del pequeño terreno tranquilo donde descansaba su padre. La tumba era humilde pero estaba limpia. Alguien debía cuidarla de vez en cuando. Tal vez algún vecino del pueblo, tal vez alguien que le debía un favor. Le dije que había encendido un incienso por él, inclinado la cabeza durante un largo rato, y después le hablé de ella, de Huyen, la mujer fuerte que seguía adelante, aunque la vida no hubiera sido amable con ella.
Le dije que habías vivido con valentía, que eras buena persona, que trabajabas duro para criar a tu hija con amor. Y también le dije que si él aún estuviera aquí, estaría muy orgulloso de ti. Huyen se llevó una mano a la boca temblorosa y de repente rompió a llorar. Pero no fue un llanto contenido como otras veces, sino un llanto profundo desgarrador, como el de alguien que al fin deja salir todo lo que ha guardado durante años. Se abrazó a mí con fuerza, aferrándose como si temiera que si soltaba yo desaparecería. No sabía que alguien haría algo así por mí. Sollozó entrecortadamente. Puse una mano en su hombro sin decir nada más. No hacía falta. Ese gesto era suficiente para decirle, ya no estás sola. Cuando alguien ha caminado demasiado tiempo en soledad, basta un poco de calidez para derrumbar todas las barreras. Y esa noche, bajo el techo humilde de aquella casa, comprendí que hay encuentros que no son casualidad, son destino. Huyen permaneció un buen rato en mis brazos. Poco a poco dejó de llorar. Solo quedaban algunos sollozos suaves que intentaba contener. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban de una manera diferente, como si al fin se hubiera liberado de un peso que llevaba demasiado tiempo cargando sola. «Perdóname», murmuró con voz entrecortada. «No tienes por qué pedir perdón», le respondí mirándola de frente. «Nadie debe disculparse por amar o por sentir. Solo estamos intentando vivir con dignidad. Eso es todo». Huyen bajó la mirada con los dedos entrelazados por la emoción. Entonces dijo algo que me llegó directo al corazón. «Gracias. Gracias por haber ido a visitar la tumba de mi padre en mi lugar. En toda mi vida, nunca tuve el valor de volver allí para encender una varilla de incienso. Tenía miedo de enfrentar mi pasado, pero tú hiciste lo que yo no podía hacer». Negué despacio con la cabeza. No fue nada heroico, solo seguí lo que me dictó el corazón. Y creo que a veces una persona no es fuerte por no tener miedo, sino por atreverse a enfrentarlo. Huyen me miró largo rato. Por primera vez desde que la conocí, no ocultó lo que sentía detrás de una sonrisa forzada, ni de un estoy bien automático. Se permitió ser frágil, se permitió ser humana. Y a veces, solo eso basta para tocar profundamente a otra persona. Maya, que no entendía del todo lo que pasaba, se acercó corriendo y nos abrazó a los dos. «Tío Ye, no estés triste, nos tienes a mí y a mamá», dijo con inocencia. No pude evitar reír. Huyen también sonrió, una sonrisa aún cubierta de lágrimas pero llena de vida. En ese instante lo comprendí, la felicidad no siempre llega con grandes gestos ni palabras grandiosas. A veces llega en silencio, en un abrazo sincero, en una lágrima compartida, en una simple varilla de incienso dedicada a quien ya no está. La verdadera felicidad no siempre es un lugar. A veces es una persona, o dos. La noche cayó por completo afuera. En el pequeño porche de aquella humilde casa, 3 personas se quedaron sentadas sin decir nada más. No hacía falta, porque los 3 sabíamos sin necesidad de palabras. Desde ese momento ya no éramos 3 almas perdidas. Éramos una familia. Tuy nhiên anh Đệ đang muốn
một điều rằng anh ấy muốn cầu hôn Huyền. Anh ấy nằm trên bãi đất trống, mơ về những ngày tháng hạnh phúc. Huyền từ trong bụng váy cưới cô dâu bước ra, rất xinh đẹp. Bà Maya, người con gái của Huyền, như một thiên thần nhỏ bé chứng giám cho tình yêu của họ. Tưởng chừng những ngày tháng thật đẹp thì trong giấc mơ có một người phụ nữ xuất hiện. Đó chính là người vợ cũ của anh Đệ. Người vợ cũ này là người đã phản bội anh Đệ vì tiền mà đã bỏ rơi, mà đã đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ, mà bây giờ quay lại và không muốn anh Đệ kết hôn với Huyền. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Sau khi anh Đệ thức giấc thì anh ấy đã đi tìm Huyền và ôm Huyền thật chặt, rằng hiện tại họ vẫn đang ở bên nhau. Và trong bữa cơm buổi tối hôm nay, anh Đệ đã quyết định cầu hôn Huyền. Như vậy thì mọi việc sẽ xảy ra như thế nào thì chúng mình hãy cùng tiếp đón xem tiếp nhé.